Hola, gente bonita de YouTube. Les habla Writing Star, su pony random de confianza, trayéndoles, ahora sí, un video de explicación guionizado y con una edición y calidad de audio... bueno, no sé si llamaría esto decente, sinceramente, pero al menos mejor que las del video anterior, para que puedan entender perfectamente las razones de este, llamémosle, reinicio del canal, y para que también entiendan el rumbo que va a tomar a partir de ahora, qué es lo que voy a hacer y mis planes en un corto, medio y largo plazo. Sin más que decir, ¡que corra la intro! Chale, y me gasté todo el presupuesto en esa intro. Bueno, al menos aún tengo salud. Está bonita la intro, ¿verdad? Pues créanlo o no, tiene muchísima más edición que todos mis videos anteriores juntos. Suena bastante XD dicho así, pero es la verdad, se los juro. Anyway, no nos desviemos del tema, que si no termino rellenando mucho como en el video pasado. Vamos con lo principal. Bien, quienes hayan visto mis anteriores videos sabrán que yo odiaba la edición de video, ya que a mi parecer era un proceso bastante tedioso y el formato audiovisual no aportaba nada realmente al tipo de videos que hacía, los cuales eran mayoritariamente fanfics basados en Pokémon. Y entonces, ¿por qué vuelvo a YouTube? Pues necesito plata. No se preocupen, estoy bien, no estoy pasando hambre ni nada por el estilo. Aunque si me quedo en este país puede que eso pase eventualmente. Pero el punto es que necesito un dinerito extra. Por eso me veo en la necesidad de volver a hacer videos para YouTube. Así sean algo limitados debido a mis pocos recursos, ya que apenas tengo el Camtasia 2023, el micrófono interno de mi laptop, que me hace sonar como niño de 8 o 9 años, a pesar de que tengo 20 años, el FL Studio para ayudarme un poquito con los audios, y un avatar hecho en el creador de personajes de Ponytown, el cual, cabe aclarar, será temporal, pues ya tengo a un artista que me va a hacer la versión dibujada de este avatar para que los videos se vean más estéticos. Espero que monetizando pueda ahorrar lo suficiente para conseguir mejores equipos que garanticen una mejor calidad en los videos, además de ir mejorando con el tiempo en cuanto a mi tono de voz y mi expresividad, para darles una experiencia más amena, porque sé que sueno muy del asco ahora mismo, pero es porque no estoy muy acostumbrado a esto de hablarle al micrófono. Ténganme algo de paciencia, por favor. Ahora, para mis fans de antaño, ¿esto significa que regresé? Pues sí y no, porque si no lo notaron ya, cambié el nombre, la descripción y la foto de perfil del canal. Esto es para remarcar que quiero hacer algo diferente. Quiero comenzar de nuevo, bajo el nombre de Writing Star, el pony random, siendo esa una de las razones por las cuales oculté mis videos anteriores. Pues aparte de que actualmente no me gusta cómo quedaron esos videos, el tenerlos allí no beneficia a mi objetivo de querer comenzar de nuevo. Y se preguntarán, si quieres comenzar de nuevo, ¿por qué no creas otro canal? Pues eso se dice fácil, pero no es tan sencillo en la práctica. YouTube pide ciertos requisitos para activar la monetización, los cuales ahorita no recuerdo, así que en el video les dejaré dichos requisitos en pantalla. Pequeña actualización durante la edición. Ahora que revisé los requisitos de YouTube, me di cuenta que por haber ocultado los videos que tenía antes, ya no cumplo con los requisitos de monetización, que son estos que están viendo en pantalla. Y como esos videos no son muy monetizables que digamos, de todos modos si los volviera a poner, tampoco es que me duraría mucho la alegría de cumplir esos requisitos. Así que voy a necesitar su ayuda, por favor. En serio necesito dinero, sálvenme. Pero el punto es que me tomó algo de tiempo llegar a esos requisitos en este canal. Tiempo el cual ahora mismo me es limitado, así que no tengo otra opción. Pero en fin,
ya mucho hablar de mis razones para regresar, así que pasemos a otro asunto. Bien, ahora, ¿qué clase de contenido pienso hacer? Pues antes pensaba hacer un poco lo que yo quiera y ya, pero aunque eso me encantaría, seamos realistas, no es rentable. Si me pongo a hacer lo que me da la gana en un canal como este, que no es ni tan grande, el contenido sería tan variado que YouTube no tendría idea de a quién recomendarme y el algoritmo no me favorecerá, no vendrá nadie a ver los videos y todo el esfuerzo será en vano. Así que tras meditarlo un rato, decidí tomar un tema principal, por lo que hablaré de la franquicia de My Little Pony, enfocándome en la generación 4, la actual generación 5 y las generaciones futuras, compartiendo opiniones, teorías y reseñas con respecto a la franquicia. ¿Por qué elegí la franquicia de las burras de colores por sobre cualquier otro tema? Muy simple, facilidad. MLP es una franquicia con una gran diversidad. Tenemos series animadas, películas, cómics. Oigan, incluso hay mangas oficiales. ¿Lo sabían? No, seguramente no sabían, porque no he visto a nadie hablar de estos mangas en YouTube con todo y lo joyas que son. Pero en fin, que me emociono y me desvío del tema. La cuestión es que la franquicia de los Equinos Coloridos tiene una gran cantidad de productos derivados y cada uno de ellos da para hablar sobre opiniones y teorías a más no poder. De hecho, yo tengo un guión a medio hacer sobre la película de My Little Pony Nueva Generación y sobre cómo esta quiere dar un mensaje bastante claro y que la franquicia ya ha intentado dar en reiteradas ocasiones, pero que ciertas personas en el fandom parece que no terminan de comprender. Pero, ¿esto significa que voy a hablar únicamente de My Little Pony? No, no exactamente. Aunque será mi foco principal, puede que cuando ya tenga una fanbase mejor establecida, hable de vez en cuando de otras cosas. Opinar sobre algún juego, o hablar sobre alguna serie o algún anime que sienta no se le da el reconocimiento que merece. O quizá incluso le haga un video a Dragon Ball Daima en el momento en el que salga, porque siento que soy una de las pocas personas a la que la serie de verdad le produce hype. Pero como dije, mi target principal será la saga de las yeguas color pastel, sus productos derivados y obviamente su fandom. Si te gusta esta saga tanto como a mí, pues perfecto. Pero si en realidad no te llama la atención, dame un chance al menos. Puede que mis videos despierten tu interés por la franquicia. Después de todo, a mí tampoco me interesaba nada todo este tema de My Little Pony. Hasta que le vi los blancos a Pink. No, espera, no. Hasta que un amigo me mostró un cómic oficial cuya historia me enganchó por completo, abriéndome las puertas a la que hoy es una de mis franquicias favoritas de la historia. Así que, si yo le puedo dar una oportunidad a mi amigo, por favor dame tú a mí esa oportunidad. Y quizás puedas descubrir que los ponis de colores son bastante más interesantes de lo que parece a simple vista. Pero ya es mucho de hablar de esto de mis planes ahora, así que vamos a la próxima sección. Siendo sincero, no sé cuánto vaya a durar esto. Voy a ir a la universidad más pronto que tarde, y puede que eso me deje sin tiempo para editar. Así que no sé qué tan larga sea la carrera de Writing Star. Pero, aunque editar este video fue algo engorroso, sobre todo la parte de grabar los audios, fue mucho más placentero y relajante que con mis videos anteriores. Seguramente se debe a la música lofi que pongo de fondo y a mi voz, que aunque sea algo inexpresiva, deben admitir que es mucho más cálida y confortante que el loquendo. Además, también me di cuenta de algunos errores que cometía antes al editar videos, así que ahora podré corregirlos y hacer un trabajo más rápido y eficiente. Y otra vez me volví a desviar del tema, perdón. Pero a lo que quiero llegar con esto es que aunque deba dejar el canal por la universidad en un futuro, intentaré volver en cuanto pueda, porque estoy disfrutando de esta nueva experiencia y me emociona el solo pensar en los temas que tengo planeados para próximos videos. Pero por el momento eso es todo. Si disfrutaste del video, considera regalarme un like y suscribirte.
activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Así que, sin más que decir, se despide de su pony de confianza Rising Star, deseándoles un excelente día.